México y la Unión Europea acaban de formar un bloque, ya podríamos decir que es un bloque común de respuesta contra lo que el día de ayer diera a conocer Donald Trump acerca de una nueva embestida del 30% de aranceles para México y la Unión Europea. Finalmente, flaco favor se hizo a sí mismo y a los Estados Unidos Donald Trump, y verdaderamente, amigos, podríamos decir que un gran favor nos acaba de hacer indirectamente, porque como decimos en México, no hay mal que por bien no venga. Y esto pues ya terminó uniendo, por supuesto, a México y a la Unión Europea como no habíamos visto en mucho tiempo. Miren, vamos a ver primero qué fue lo que anunció ayer Donald Trump y luego les digo cuál fue la que no se vio venir. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado que impondrá aranceles del 30% a México y a la Unión Europea, lo que supone una nueva escalada en medio de las negociaciones comerciales previas a la fecha límite del 1 de agosto. Trump justificó estas decisiones en cartas separadas publicadas en su plataforma Truth Social, citando el papel de México en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y un desequilibrio comercial con la Unión Europea. Ambos socios criticaron duramente los nuevos aranceles que entrarán en vigor el 1 de agosto. El gobierno mexicano, que afirmó haber sido informado el viernes de la decisión, consideró que se trata de una manifestación más de un trato injusto por parte de Washington. Sin embargo, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguró el sábado que confía en llegar a un acuerdo sobre las nuevas tasas anunciadas. Los nuevos aranceles para México serían superiores a los del 25% que impuso a los productos mexicanos a principios de este año, aunque hasta ahora los bienes que ingresan a Estados Unidos bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que también involucra a Canadá, estaban exentos. El arancel impuesto a la Unión Europea también es considerablemente más elevado que el del 20% que Trump anunció en abril. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró en un comunicado, en respuesta a la carta que le envió Trump, que la imposición de aranceles del 30% sobre las exportaciones alteraría las cadenas de suministro transatlánticas esenciales en detrimento de las empresas, los consumidores y los pacientes a ambos lados del Atlántico. De todos modos, Alemania y Francia instaron a la Unión Europea a continuar las conversaciones para alcanzar un acuerdo con el gobierno estadounidense. En caso de represalias europeas, Trump ya anunció que responderá a la misma altura. Desde principios de semana, el mandatario republicano ha enviado cartas a más de 20 países con aranceles actualizados para cada uno, incluyendo un impuesto del 35% para Canadá. Bueno, pues lo que no se vio venir Donald Trump es que pues esto uniera a México y a la Unión Europea con una respuesta conjunta, con acciones que pues son similares. Y esto, amigos, no nada más es inédito, digo, por supuesto es una bomba geopolítica que tiene fecha, de detonación, que hay cifras, que hay consecuencias reales, porque a partir del 1 de agosto pues entra en vigor un nuevo arancel, precisamente del 30% que Trump impuso, como ustedes vieron, unilateralmente, porque esto fue una ocurrencia más, no había nada en el escenario y como ven ustedes se trata de excusas baratas. Dice que a México es por lo del FENTA, a la Unión Europea dice que porque se estaba pasando de lanza y que abusan del pobrecito de los Estados Unidos, entonces lo tiene que poner en cintura porque abusan mucho de ellos. Y por eso tienen ese déficit comercial. Canadá se inventa otra excusa, Japón otra excusa, es decir, sobran las excusas, pero lo que vemos es el castigo. Y esto, amigos, por supuesto, fue una decisión política directa que anuncia Donald Trump apenas hace unas horas, que ya está generando en menos de 24 horas una respuesta brutal. A ver, en el caso de México, cuando dice que estamos fallando supuestamente en detener el tráfico de fenta, pero cuando vemos por el otro lado que de Europa lo hace diciendo que Europa es un abusador del mercado estadounidense, ahora son víctimas, ahora resulta, y que por eso pues necesita mantener un superávit comercial de más de 230 mil millones de dólares al año. Amigos, pues eso es justo una agresión frontal. Se está rodeando de enemigos de quienes antes eran sus aliados y ahora precisamente México y Europa, que no se sentaban a platicar juntos para hablar mal de Estados Unidos, pues ahora sí que lo están haciendo.
Ahora ya no hay tibieza diplomática. Ahora ya ambos están articulando un mensaje y déjenme mostrarles algunas de las notas de las reacciones a primeras horas después de lo que dijera Trump, en donde el mensaje que ustedes pueden ver conjunto, que se está articulando en una respuesta que tiene el mismo efecto, el común denominador que son las contramedidas coordinadas. Claro que hay una comunicación aquí, ¿eh? Hay una alianza no escrita en donde ya vemos cómo esto no solamente es un cruce de comunicados o cartitas de Donald Trump. A ver, sale precisamente aquí en Europa hace unas horas Antonio Costa, que es el presidente del Consejo Europeo, y voy a leer lo que dijo. Dice, la Unión Europea está lista para defender sus intereses frente a medidas unilaterales injustas. ¿Qué dice del lado mexicano Claudia Sheinbaum? Bueno, Sheinbaum ya también salió personalmente a declarar que los aranceles son injustos y que no fueron consultados, aunque hay algunas fuentes que dicen que se le habría avisado a México el viernes, pues eso no sería precisamente una cortesía, que digamos, eso es simplemente te voy a dar una cachetada, no, pues ya gracias por decirme. Digo, traducido en términos reales, pues ya se acabó la paciencia entre México y Europa contra Trump. Y el 1 de agosto, que ahora es la fecha que tenemos en común ambos países, pues ya se va a hacer una historia económica de un nuevo capítulo, porque hasta ahora de alguna forma aquí en España, pero también en la Unión Europea, si vemos lo que hace la Unión Europea en conjunto, es datos fresquecitos que les tengo aquí. La Unión Europea exportaba a Estados Unidos, fíjense, más de 500,000 millones de euros al año en bienes y servicios. 500,000 millones de euros. Ahora, si vemos esto solamente nada más en Alemania, para que vean ustedes el tamaño, la cantidad de este golpe. Solamente Alemania vende más de 65,000 millones de euros precisamente en autos y pues componentes automotrices a Estados Unidos. México, cuidado con esto, porque México exporta cerca del 80% de todo lo que produce directamente al mercado estadounidense. Y alguien puede decir, pues nos tiene agarrados de los zapatos. Pues no necesariamente, porque es una cifra brutal. Digo, si estamos hablando de 550,000 millones de dólares anuales en ventas a Estados Unidos, pero es un arma de doble filo, porque no nos compran porque nos quieran hacer un favor, porque puta, qué bien nos cae México, vamos a ayudarles, pobrecitos, cómprales sus aguacates, que si no se van a echar a perder, o la cerveza, o el acero, o el aluminio, etcétera. No, nos compran porque necesitan profundamente del comercio mexicano. Es decir, lo que está en juego aquí, amigos, pues no es una guerra de declaraciones de yo te digo y tú me dices, y tú me hablas, yo te gritas, y tú me gritas, yo te pego. No, es la columna vertebral de la economía real para muchísimas industrias, por cierto, industrias estadounidenses, no nada más mexicanas. Me atrevería yo a decir que en su mayoría son estadounidenses y no mexicanas. Claro, cuando vemos estos datos, no es que son tantas empresas estadounidenses, sí, que le trabajan a quién, que le venden a quién, a empresas que están asentadas en suelo mexicano, pero que al final son estadounidenses y se llevan todo para Estados Unidos. Hablamos de millones de empleos, amigos, en el sector automotriz, pero también en la agroindustria, en el sector farmacéutico, en el textil, en la tecnología. Entonces, no nada más es una venganza la que va a lanzar a Estados Unidos, México y Europa contra Estados Unidos. Es supervivencia básica. Si Estados Unidos se pone así, miren, a mí me parece que la solución es más que fácil, Pues ya nadie le venda nada. Y, perdón, como decimos en México, perro el que se raje. Nadie le venda nada. Y se acabó el problema. ¿Te gustan las tarifas? ¿Te gusta castigar al mundo? Pues está bien, a ver quién te da aguacates, quién te da aluminio, quién te da acero. No te voy a vender uno solo y se acabó. Hazle como quieras. Pues a ver a quién le vendes. Pues mira, ahí está Europa y ahí está Asia y ahí están muchos países que antes eran tus aliados con los que hoy te estás peleando. Está Japón, está Corea del Sur.
Entonces no es retórica, amigos. Este es el impacto directo en las cadenas de suministro, porque la primera reacción de Bruselas aquí pues fue activar todos los mecanismos internos de defensa comercial. Eso ya está en la mesa, ya hay números en la Comisión Europea. La Comisión Europea, de hecho, ya propuso varias represalias que tienen un monto de hasta 21,000 millones de euros en productos estadounidenses si Trump no desiste de esto al 1 de agosto. En esa lista está, por supuesto, vehículos eléctricos Tesla, que de eso pide su limosna Donald Trump, ¿verdad? De que Tesla quiebre, porque ahora son enemigos a muerte. Pero también está carne procesada, todo lo que tiene que ver con whisky, aeronaves Boeing, maíz modificado, que digo, no es que nos perdamos de mucho, ¿verdad? Pues, realmente, amigos, uno dice, bueno, no son tantas cosas, porque Estados Unidos no es productor. Estados Unidos tampoco es ensamblador. Estados Unidos es consumidor y revendedor, es decir, regentea productos. Un Tesla realmente tiene más componentes indirectos y directos hechos en otros países que en el mismo Estados Unidos, y muchos de esos ni siquiera están ensamblados en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es la manera en la que se puede precisamente comprar a buenos precios, porque imagínate, si tú tienes que hacer un producto de 0 a 100, de principio a fin, pagándole a $20 la hora a alguien, ¿en cuánto vas a tener que darlo? En lugar de pagarle esos $20, pero a la semana en una de esas, si se ensamblan en otros países. Entonces, por supuesto, ya estamos viendo aquí una sanción que va a ser un golpe brutal, que está diseñado ahora pues para presionar donde más le duele, precisamente políticamente a Donald Trump, hay que decirlo. Del lado mexicano ya hay una lista similar a la que se está barajando precisamente aquí en Bruselas. No se ha hecho pública todavía, pero sale la Secretaría de Economía hace un momento del lado mexicano pues a confirmar que ya se está trabajando en estos momentos, amigos, en contramedidas espejo del lado mexicano. Es decir, responder con el mismo porcentaje arancelario sobre importaciones estadounidenses. Y dependiendo de qué tan duro sea el golpe, es cuando Trump, clásico, dice, no, mejor no, 1 de agosto no, pongámoslo para el 1 de noviembre. Y es cuando se asusta, porque ahí seguramente, digo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, como dicen en México, en esa lista seguro están productos agrícolas, carne procesada estadounidense, productos alcohólicos, todo esto que tiene aranceles, que va a tener un golpe brutal también si le damos un efecto espejo a los productos estadounidenses. Ya hay un precedente histórico, amigos, sobre esto, ¿eh? Y el punto más delicado pues es el tiempo, porque Trump no está dando margen de negociación. Miren, estamos hoy a mitad del mes de julio, y este arancel del 30% va a entrar en vigor en poco más de 15 días, el 1 de agosto. Y esto pues, nos deja solamente 3 semanas para articular una respuesta multilateral y efectiva. Por eso la única manera en la que México puede, y Europa también, hacer algo que es a lo que juega Donald Trump, darnos muy poco margen de tiempo para actuar, pues es precisamente hacerlo de forma conjunta. Y esta sí no se la vio venir. Bueno, tenemos 3 semanas, no hay mucho que podamos hacer separados, pero sí juntos. No es nada más un tema de afinidad ideológica, es supervivencia económica pura. Y es una de las claves, amigos, que están explicando por qué esto sí puede funcionar, porque no es un bloque improvisado, es una alianza forzada entre lo que dice Bruselas, a ver, tengo sobre la mesa 21,000 millones de euros en represalias, y México diciendo a través de la Secretaría de Economía, tengo efectos de medidas de espejo justo a los mismos sectores a los que Bruselas va a golpear. Entonces, ya hay movimientos diplomáticos reales, precisamente el día de antier se confirmaba que había representantes del Servicio Europeo, el 11 de julio para ser exactos, ya se había confirmado que había representantes del Servicio Europeo de Acción Exterior y del Ministerio de Relaciones Exteriores de México, ojo con esto, que estaban teniendo pláticas de emergencia en Bruselas, aquí en Europa. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes ven la pista y siguen el rastro de lo que no nos dicen los medios de comunicación es que primero Washington dice, yo ya le había dicho a México desde el viernes, desde antier. Bueno, pues fíjense que desde antier, desde el viernes 11, había representantes del gobierno mexicano aquí en Bruselas. ¿Haciendo qué? Pues alineando posiciones, construyendo una defensa conjunta dentro de la Organización Mundial del Comercio, pero ahora la señal pues no fue improvisada porque se está coordinando con una ofensiva que no solamente es legal internacional, también es un golpe brutal para la política arancelaria de Donald Trump,
Y la Unión Europea está extendiendo también esto, no nada más entre Europa y México. Aquí también ya está metido Canadá, Japón, Corea del Sur, Brasil, que también fueron mencionados esta semana como objetivos de los aranceles de Trump, sobre todo Brasil, con quien ha tenido un encono brutal esta semana también Trump, con este proteccionismo absurdo que está pues elevando la tensión al máximo. Una frase, amigos, que ya estamos viendo que se convierte precisamente en una amenaza directa para cualquier país que exporte o que haga negocios con Estados Unidos es el proteccionismo de Donald Trump. Y esto está tensando ya las cosas al máximo. Por eso no es descabellado, amigos, conectar las piezas del rompecabezas. Y si vemos esto, que ustedes lo pueden confirmar, por supuesto, porque hay muchas fuentes que están diciendo ya que diplomáticos mexicanos estaban en Bruselas desde este viernes 11, ¿haciendo qué? Pues formando este bloque, que ya se está convirtiendo en el núcleo de una alianza mucho más grande y que al final les digo, amigos, no hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Y hay un punto muy importante, que estamos viendo dibujarse en los medios de comunicación estadounidense, en la opinión pública, si ustedes le echan un ojo a las redes sociales, porque la gente está reaccionando, y no nada más el ciudadano de a pie, Wall Street está reaccionando. El 12 de julio, vean ustedes cómo cierra Wall Street precisamente esta semana. Y hay otro, hablando de Wall Street, por cierto, hay un artículo, antes de que se me olvide esto, pero me parece importante también decirlo. Leía yo un artículo del Wall Street Journal que sacaba una editorial precisamente sobre los nuevos aranceles y, lanzaba un foco rojo que decía, cuidado con esto, porque van a aumentar los precios en Estados Unidos para el estadounidense. De los productos más básicos, 14% se van para arriba. ¿En dónde? En los estados republicanos en su mayoría, en estados del medio oeste, que es justo donde Trump necesita consolidar el apoyo para las elecciones legislativas. Que se olvide de eso, Y les decía yo precisamente de Wall Street, pero no del Wall Street Journal, sino de la bolsa, porque cerró con pérdidas esta semana. ¿Por qué? Porque pues ahí tienen ustedes también al mercado hablando. A un mercado que no le gusta el proteccionismo, que le gusta el libre mercado, que no le gusta la regulación de precios. Y aquí es donde, amigos, ya estamos viendo cómo se le están pues juntando todos estos factores a Trump de regreso, porque los productos mexicanos y los europeos, desde el momento en que digan que van a empezar a pagar un 30% adicional por cruzar la frontera estadounidense el 1 de agosto, ¿quién lo va a pagar? Yo no lo voy a pagar. Nadie en Europa lo va a pagar. Eso lo va a pagar el estadounidense. Que quiera comprarse un aguacate, que quiera comprarse un producto europeo o mexicano, 30% más. ¿A dónde se va a ir ese 30% de su bolsa del estadounidense? Al gobierno de Trump. Porque está quebrado. Y porque no sabe cómo sacarle el último centavo posible al pobre estadounidense de la clase baja y media, que está encogiendo a la clase media hasta empobrecerla al máximo sin que se queje. Entonces saca estas exaltaciones al patriotismo absurdo que solamente un tonto podría creer. Y amigos, las encuestas muestran que no hay tontos en Estados Unidos ya, o muy pocos que lo crean. Está en los peores niveles de popularidad Donald Trump en estos momentos porque la gente ya se dio cuenta desde hace mucho tiempo que Trump les quiere ver la cara, que estos aranceles en realidad son impuestos al consumo de todo, hasta casi por respirar al estadounidense. Esto no tiene nada que ver con castigar a Japón, a China, a la Unión Europea o a Canadá o a Brasil. Esto tiene que ver con exprimirle hasta el último dólar posible al estadounidense. Y entonces, y cierro con esto, porque la pregunta que yo creo que tenemos que hacernos en estos momentos es, si México y Europa, según estas fuentes que estamos viendo, que confirman que México ya tenía representantes diplomáticos en Bruselas desde este viernes pasado, ya están formando este bloque, la pregunta no es si es un bloque que se va a disolver si Trump se disuade de estas medidas el 1 de agosto. Es el nuevo comienzo, precisamente de un orden multipolar en donde se juntan en contra de un enemigo conjunto y el enemigo es Washington. Es de quien se cuidan. Y lo que está en juego pues es mucho más que un diferendo comercial. Este es el modelo de relaciones internacionales, amigos, que está basado precisamente en reglas frente a un modelo de amenazas en donde el único que pues en estos momentos dice, ya ven, se los dije, esto yo ya lo había visto venir, pues es Brasil. Brasil es el único que sale esta semana y que ya tiene un plan B desde hace muchísimo. El plan B es los BRICS.
Un Brasil que dice, pues a mí me da igual, yo tengo mi propio bloque económico, entonces si Estados Unidos no me quiere comprar nada, que no me compre, favor que me hace. Es más lo que yo le compro a él que lo que él me compra a mí. Ahí sí hay un déficit comercial enorme. ¿Por qué? Porque Brasil prácticamente no necesita del comercio con Estados Unidos porque tiene su propio bloque comercial con los BRICS. El problema lo tenemos nosotros, que no somos parte de los BRICS, ni México, ni Canadá, ni Europa. Y que ahora estamos viendo cómo se está conformando un nuevo bloque entre México y Europa, pero en ese bloque no está Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estorba Trump. Y esta vez, amigos, pues parece que las víctimas son otras, ¿eh? Y las víctimas se coordinaron para defenderse del abusador. Hay una frase, por cierto, de Timothy Snyder, que es un historiador muy bueno, que yo me estaba acordando hace rato que estaba investigando este tema. Él decía algo así como, el autoritarismo se construye en el silencio de los otros. Y esa es la realidad. Eso es lo que estamos viendo hoy aquí. Una respuesta que está sobre la mesa entre México y la Unión Europea que está rompiendo el silencio, que está marcando ya un precedente, que puede ser, por cierto, el inicio de algo mucho más grande y que, repito, pues no hay mal que por bien no venga. Así que si les interesa a ustedes ver cómo se desarrolla todo esto, pues los invitamos, por supuesto, a unirse al canal. Gracias a todos los que están conectados con nosotros. Déjenme poner mis lentes para leer algunos de sus comentarios, porque si no, no la libro. Francisco Carro dice, lo que pasa es que haciendo estas porquerías se resuelve el problema económico de Estados Unidos. Esa es la realidad. Se resuelve el problema económico de Estados Unidos. Pues que no es un arancel, que esto es un impuesto al consumo. Tan fácil como eso, ¿eh? Es un plan para sacarle hasta el último dólar posible a todos los estadounidenses, pero en especial a los que menos tienen. Porque si algo no le gusta al rico es que le quiten su dinero. Mejor quitarle el dinero a los pobres, pero al rico nunca. XXX de la Cruz dice, saludos desde Chiapas, México, saludos hasta Chiapas, saludos a Ferfer. Gracias, Ferfer, por unirte, por suscribirte al canal y compartir, por darle like, nos ayudas muchísimo con eso. Y a todos ustedes. Pedro Guerrero dice, hay que empezar a manufacturar todos los minerales que tenemos en México y crear todas las industrias, incluyendo la atómica, y crear nuestras propias cadenas de suministro global, excluyendo a Estados Unidos por una simple razón, porque no quieren estar ahí. Entonces, pues tampoco les vamos a rogar, ¿verdad? Si Trump no quiere estar ahí, pues ni modo, mano. El mundo va a seguir girando, no se va a parar porque tú no quieras estar ahí. Claridad pregunta si estamos en vivo, si estamos totalmente en vivo. Gracias, amigos. Saludos hasta el Puerto Jarocho y a todos los que nos siguen en este en vivo de dominguito y nos vemos más adelante con más información.